Sí se ve, doctor. ¿Pero qué ven? Su pantalla. Señorita Dena, ¿qué ve usted? Sí se puede apreciar sus diapositivas, profesor. ¿Las ven bien? Sí, sí se ve. Huesos de la cara, sí. Bien, chicos. Buenas noches con todos nuevamente. Agradecerles el tiempo que van a dispensar para hacer esta actividad extra. Completaremos la revisión de los huesos del macizo cráneo facial. Igual que en los huesos del cráneo, hay huesos pares e impares. Huesos pares. Se le considera al maxilar como un hueso par porque como si fuesen dos mitades y a cada mitad le consideran como un hueso. De ahí la razón por la cual el maxilar lo consideran como par. Pero sí definitivamente son dos palatinos, dos nasales, dos lacrimales o unguis, dos huesos malares o cigomáticos y aquí dos cornetes o conchas nasal inferior. Y como huesos impares, la mandíbula, el único hueso móvil de la estructura craneofacial, el vómer, que es parte configurativa del septum o tabique nasal, y el yoides, que ya lo hemos revisado en la anterior oportunidad. Y aquí están jóvenes. El más antero superior, los huesos nasales o también denominados los huesos propios de la nariz. Lo que está en la estructura verde y lo que estoy remarcando yo, hasta aquí sería un hemimaxilar del lado derecho y esto la otra hemimaxila. Y se le describe así porque tiene detalles anatómicos simétricos. Por ejemplo, aquí el agujero suborbitario en el lado derecho y el otro de la misma denominación en el lado izquierdo. Luego está el hueso lacrimal o unguis, que es parte configurativa de la pared medial de todo esto que se llama cavidad orbitaria. Seguimos lateralmente en la configuración ósea de la cara, que es el cigomático o hueso malar, es el hueso más sólido que existe en la estructura ósea de la cara, y entra en la conformación de lo que es la pared lateral y también en parte del piso de las cavidades orbitarias. El vómer, conformando el septum nasal, la concha nasal inferior, y la mandíbula, de lo que se ve en este esquema. ¿Están viendo bien el cursor, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Bien, prosigamos entonces. Esta es en una vista anterior o frontal. Para poder evidenciar los otros huesos. Esto es prácticamente toda la pared lateral de una cavidad nasal. Y específicamente, ¿de qué lado? Señorita Rocío Salomé. Rocío. Ahora tiene hipoacusia. Señorita Paula. Buenas noches, doctor. Buenas noches. La pregunta está hecha. No le escucho. ¿Voluntario o voluntaria? Lateral. ¿Perdón? Lateral. ¿Lateral de quién? ¿Quién habló? Cáceres, Erika. ¿Quién?
Cáceres, Erika. Te parece militar, cara. Chicos, ¿es lateral? Sí, es lateral, pues jóvenes, pero estoy preguntando de qué lado. Todavía está dormida, Sandra, ¿eh? De derecho. Lado derecho, jóvenes. Entonces, de anterior a posterior, esta es la rama ascendente del maxilar, parte de los huesos propios de la nariz. Primeramente voy a escribir los huesos relacionados directamente con la estructura de la cara. Unguis, la concha nasal inferior, la lámina perpendicular del hueso palatino. Y estos son también huesos configurativos de la pared lateral de la cavidad nasal, pero ya en relación con el etmoides que lo hemos revisado en la mañana de hoy. Concha nasal superior, concha nasal media y la lámina medial de la apófisis pterigoides. Nuevamente la disposición que lo ven acá de huesos de la cara propiamente dicho, huesos propios de la nariz, la concha nasal inferior, vómer, cigomáticos, maxilar, mandíbula, y esto también lo consideran algunos, lo describen unos en la región cervical, otros como del esqueleto, pero más es en la región cervical, que es el ioides. Esquema de lo mismo, lo tienen acá, jóvenes. Vamos a describir el primer hueso, maxilar. ¿Qué tipo de hueso es, Sandra Erika? Despierta. ¿Qué tipo de huesos, jóvenes? Maxilar. Sí, pues el maxilar, pero ¿qué tipo de hueso? Yo no he dicho cómo se llama el hueso. ¿Qué tipo? Neumático. Neumático. No es cigomático, sino es neumático. Es neumático, profesor, eso dijimos. Sí, pero pronuncien bien, pues. Neumático, porque aquí ven la cavidad, ustedes jóvenes no ven la cavidad. La cavidad está en la pared medial o región nasal del hueso maxilar. ¿Qué partes tiene esto que es el maxilar? Y dicho sea de paso, es el hueso más anterior y ligeramente lateral en la configuración de la cara. Tiene un cuerpo donde predominantemente es ocupado por el seno maxilar. Tiene varios procesos o apófisis, y en la mañana de hoy les dije que cuando se refiere a procesos o apófisis, significa que esta superficie del hueso, el nombre de la apófisis dice con quién se va a articular. En este caso es la apófisis ascendente del maxilar, o también y mejor llamada la apófisis frontal del maxilar. Significa de que esta región, la más superior, se va a articular con la superficie inferior que tiene el hueso frontal. Hacia abajo, esta es la apófisis alveolar. Y recibe esta denominación, ¿por qué? Porque aquí van a estar los alveolos dentarios para las diferentes piezas dentarias. Esta región es la apófisis cigomática, significa que esta porción del maxilar se va a articular con el hueso cigomático. La apófisis palatina, se los muestro en otro esquema, jóvenes, es esta de acá, jóvenes. Es una porción horizontal que tiene en su superficie medial el maxilar. Entonces, todas estas diferentes apófisis o cuerpo vamos a revisar en el transcurrir del desarrollo de la actividad. El cuerpo, jóvenes, que es esto que está acá, pero más en relación con la región nasal, y lo tienen aquí. El cuerpo dice que tiene 4 caras. Una cara anterior, una cara externa
una cara superior, una cara subtemporal, una cara nasal, medial o interna, donde está obviamente el seno maxilar, cuyo orificio de entrada recibe este espacio, jóvenes, recibe la denominación del antro de Higgs-Mori, cuando el hueso está individual así, aparentemente este es el diámetro, pero no es así, jóvenes, porque este diámetro se reduce marcadísimamente cuando esta superficie del maxilar superiormente con quién se articula, superiormente con las masas laterales del etmoides. Hacia atrás se articula con quién, con la lámina vertical del hueso palatino. Anteriormente, ¿con quién se articula? Con el unguis. Y aquí con la concha nasal inferior. Entonces, todas esas superficies óseas de estos huesos que acabo de comentar, ¿qué hacen? Reducen esta cavidad. Como que prácticamente lo cierran, pero no lo cierran completamente, porque recuerden que todo seno tiene su orificio de drenaje. ¿Listo, jóvenes? Y aquí está la superficie orbitaria que tiene el cuerpo del maxilar. Esta cara nasal que acabo de mencionarles, pero ya en relación con la misma apófisis frontal que tiene el maxilar, ¿qué detalles anatómicos tiene? La cresta conchalis o la cresta para el cornete nasal inferior. O sea, aquí se va a articular ¿quién? La concha nasal inferior. Hacia arriba encontramos otra elevación ósea, que es la cresta etmoidal. Y ahí se va a articular con los laberintos etmoidales del hueso etmoides. Esto es anterior de esta apófisis y esto es posterior. Y esto es lo más superior de esta apófisis o proceso frontal del maxilar. En su región posterior, jóvenes, si ustedes logran ver esa sombra oscura, eso es el surco lacrimal. Pero que este surco se completa realmente la conformación del surco cuando viene aquí la articulación con el hueso unguis y hacia abajo con el hueso lacrimal y realmente determinan la configuración del surco lacrimal y va a recibir después la denominación del surco nasolacrimal, que va a tener su orificio de desembocadura en el meato nasal inferior, que esta mañana se los mostré cuando vimos esta superficie donde estaban los tres cornetes recubiertos con la mucosa respectiva. Medialmente, lo que les acabo de comentar, está el orificio del seno maxilar. A esta región se va a articular con la lámina vertical del palatino, como se los comenté. Esto es medialmente del cuerpo del maxilar. En la cara anterior o externa, que es esta superficie, ¿qué encontramos? Lo primero que destacamos es esta elevación, jóvenes. Si ustedes levantan el labio superior y pasan la lengua, van a encontrar todo este reborde aquí. Esto se llama la yuga alveolar. Cuando ya está con todas las piezas dentarias, la yuga alveolar. Luego, en la parte más anterior, si no se ubican, jóvenes, aquí, jóvenes, a este nivel del maxilar, está la fosita mirtiforme. Y en esa fosita mirtiforme, jóvenes, también va a constituir superficie de inserción de quién? De un músculo de la misma denominación. Lateralmente a esto, y existe otra fosita, la fosita canina, que tiene también un componente elevado que es la eminencia canina. Luego, ven este otro detalle y que se ve mejor aquí. Acá, jóvenes. Este es el reborde orbitario que tiene el maxilar, entrando, por supuesto, en la configuración
de la pared inferior de la cavidad orbitaria. Entonces, borde suborbitario. Ahora, por debajo de este borde ustedes están viendo un orificio, que se los mostré ya antes en las primeras diapos. Es el agujero infraorbitario. Y que este agujero infraorbitario es prácticamente la región terminal de otra estructura que está en el piso de la órbita. Canal y surco orbitario, y que termina aquí. Y obviamente por toda esta estructura, a este nivel se hace evidente que aparece estructura vascular y nerviosa. Luego, ven esta muesca que tiene el maxilar a este nivel. Se llama la escotadura nasal, que es parte configurativa de las regiones laterales en su parte más anterior de las cavidades nasales. Y luego la parte más pronunciada de este hueso, conjuntamente con la otra mitad, porque aquí solamente estamos viendo una hemimaxila, está la espina nasal anterior, que es lo mismo que estos jóvenes. Esto es lo mismo ahí. Y si hay una espina nasal anterior, pues tiene que haber otra espina nasal posterior, que la están viendo ahí. Y esto ya es parte configurativa del proceso palatino del maxilar. Y después, más lateralmente, de la cara anterolateral, está esta región que es la apófisis piramidal, que tiene una base característica en su configuración como un espectro triangular de base superior y de vértice inferior. Aquí esto es superficie articular para el hueso malar o cigomático. Y por detrás, jóvenes, están los orificios por donde se van a introducir los nervios alveolo-dentarios superiores. En la región subtemporal, que algunos textos lo describen y el texto que no lo describe es TESTIP, que es la cara subtemporal jóvenes. Y le llaman la cara subtemporal porque esta región es la que delimita la región anterior de esa fosa infratemporal. Y esto específicamente se llama la tuberosidad del maxilar, como si fuese el borde posterior de este hueso. Y aquí están los diferentes orificios que les he comentado para la introducción de los nervios alveolo-dentarios superiores. Esta es la cara orbitaria del maxilar y se llama cara orbitaria porque es la parte más superior a este nivel del cuerpo del maxilar, pero a su vez constituye que el piso, gran parte del piso de la cavidad orbitaria. Y en esta región que es el piso de la cavidad orbitaria, jóvenes, encontramos lo que ya les dije. El surco, cuando digamos no tiene techo, y en esta región que aparentemente no se ve, esa tiene las 4 paredes y por tanto recibe el canal infraorbitario. Surco, canal infraorbitario y termina en el agujero infraorbitario. Esta es la apófisis frontal, que tiene un reborde anterior, un reborde posterior, y en este reborde posterior, ya les dije que está el canal lacrimal, la apófisis frontal que ya se los comenté. Y aquí están los nervios alveolo-dentarios que se introducen por estos orificios. Aquí es un corte, digamos, retirando esta apófisis cigomática y permite ver inclusive a la cavidad que tiene, en este caso, el seno del maxilar. ¿Qué falta de describir, jóvenes? Hemos hablado del cuerpo, de su cara superior, de su cara anterior, cara medial, cara lateral, de su cara anterior, donde está la escotadura, la espina, la yuga alveolar, el agujero infraorbitario, la eminencia canina, la fosita miotiforme. Lo que falta describir, jóvenes, es esta región. Para que se ubiquen, voy a retroceder un poco las diapos. Miren, jóvenes. ¿Qué cara? Vena,
¿Están despiertos, jóvenes? ¿Qué cara es esta del maxilar? Suspendo la actividad. ¿A la anterior? Cara. Derecho. Aquí. Anterior. Quien quiera participar se identifica y da respuesta. ¿Qué cara es? Cara nasal. Cara nasal, doctor. Cara Nasal. nasal. ¿Quién habló? Cáceres. No escucho. Cáceres. Uy, la militar Cáceres. Sí, jóvenes, es la región nasal o medial. Miren, jóvenes, esta es la parte más inferior del maxilar. Y aquí está la apófisis o la porción horizontal. Y esta es la apófisis o proceso palatino, que lo vamos a ver mejor en este esquema, jóvenes. Aquí, ¿qué es esto, a ver, del maxilar? Doctor, Escucho. solamente quería hacerle una observación. El cursor de su pantalla se está duplicando y parece que se lajea y no enfoca bien, o bueno, no señala bien la imagen. ¿Ahora está señalando bien? Ahorita creo que sí. Claro que sí, porque a veces, ya me hiciste recordar, cuando uno mueve esto, el cursor se mueve muy rápido, así que, pero ahora sí ahí lo ven perfectamente identificable. ¿Cómo se llama esa superficie? ¿Quién habló? Está bien, doctor. ¿Quién? Paula. Paula. Gracias, Paula. Ya tú misma, Paula, ¿cómo se llama esto? Es el proceso cigomático, jóvenes. Aquí al maxilar completito, con sus dos mitades, le hemos tomado una foto del piso hacia arriba, obviamente retirando la mandíbula. ¿Y qué vemos? La yuga alveolar, ¿no es cierto? Aquí está libre de piezas dentarias y aquí sí está con las piezas dentarias. Por tanto, esta es la apófisis cigomática del maxilar. ¿Y esto qué es? Este es el proceso palatino de una hemimaxila y de la otra hemimaxila. Y forman, obviamente, cuando se juntan estos dos procesos palatinos, y esta es la cara inferior de la lámina horizontal que tiene el palatino, perdón, el maxilar. Y si es la cara inferior, ¿qué cosa constituye esto para una cavidad que tenemos a ese nivel? ¿Alguien tiene respuesta? Otro esquema de lo mismo lo tienen acá. ¿Es el techo de la cavidad bucal? ¿Perdón? Para dar duro. Ya le he dicho, quien quiera hablar que se identifique y da respuesta. Esto, jóvenes, es el techo de la cavidad bucal. Esta estructura o esquema es lo mismo que esto, pero esto no tienen que mirar. Esto ya es la lámina horizontal del palatino. Entonces, esta es la región inferior del proceso palatino del maxilar. Se juntan las dos mitades y forman el techo de la cavidad bucal si es inferiormente, y si es superiormente, esta es la región superior, jóvenes, es el piso de las cavidades nasales. Entonces se unen y forman una cresta. Y esta es la cresta del maxilar, cuyos límites son la espina nasal anterior y hacia atrás la espina nasal posterior complementada por la lámina horizontal de los dos palatinos. Y en la parte más anterior de los procesos palatinos del maxilar, jóvenes, que hay el agujero incisivo. Lo mismo lo tienen acá. Agujero incisivo. Por ahí entonces van a transcurrir igualmente estructuras vasculonerviosas. Ahora,
Esta cresta que está en la región superior o en el piso de las cavidades nasales, esto ya es parte de las cavidades nasales jóvenes. ¿Quién se articula acá? El vómer. Aquí viene el vómer. Y obviamente ya va a formar el septum o tabique nasal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, esta zona, jóvenes, es factible de que tenga alteraciones anatómicas. No estoy diciendo variaciones anatómicas, que es diferente. Alteraciones anatómicas significan en el proceso embriológico de desarrollo que tiene este segmento del maxilar. De repente ustedes van a escuchar la fisura palatina, el labio leporino. Entonces es ahí cuando, digamos, falta la unión de estas dos piezas óseas a este nivel, que puede ser digamos, completa cuando hay compromiso óseo, y cuando no hay compromiso óseo, jóvenes, puede ser solamente cuando el labio superior no está perfectamente formado, sino que tiene como una especie de, de división en el centro o a un costado del labio. A eso se llama labio leporino. Entonces es factible de alteraciones embriológicas. Ahora, este hueso que se llama maxilar, jóvenes, se articula con varios huesos. Si en el cráneo existe un hueso que constituye el eje y en el cual giran o se articulan los demás huesos, el maxilar, jóvenes, es prácticamente el eje en donde se articulan los demás huesos. Hacia arriba, el frontal, etmoides y huesos propios de la nariz. Medialmente, obviamente, la unión de una hemimaxila con la otra hemimaxila. ¿Con quién más se articula? Con los huesos malares o cigomáticos, o también llamados pómulos. Hacia atrás a través de la rama ascendente, con el hueso unguis. Medialmente, lo que acabamos de comentarles en esta cresta del maxilar, el vómer. A través de la cresta conchalis que está en la cara medial de la rama ascendente del maxilar, el cornete inferior, y en su región más posterior del maxilar, jóvenes, se articula con la lámina perpendicular del palatino, otro hueso configurativo de la región de la cara. Este es el maxilar, jóvenes, incluyendo esta porción, que es la cara superior del cuerpo del esfenoides. Aquí está el hueso lacrimal. ¿Este qué hueso es? Etmoides. ¿Quién habló? Cáceres. Cáceres. Sandra, ¿te es cómodo decir a ti Cáceres a una dama? Varón se le puede tratar así, pues. Digo usted Sandra, Erika, si son varias las Sandras que hay en tu promoción. A la siguiente, si dices Cáceres, mañana te vuelve el examen más difícil. Etmoides, jóvenes. Y del etmoides específicamente los laberintos etmoidales. Y obviamente si completamos la otra porción acá, va a venir la escotadura etmoidal para el hueso frontal. ¿Qué es esto, Sandra? No se ve bien lo que señala. No te Ya. escucho. Cáceres, ¿qué es esto? Así te gusta que te traten. Cáceres Guamán, ¿qué es esto? Me canso. Doctor, es que se está repitiendo el cursor. Parece como 3 cursores en la pantalla. Hablando Cáceres Guamán. ¿Cómo se llama? Se le acabó la pila a Cáceres. ¿Quién desea participar? ¿Quién desea participar? ¿Apófisis frontal? ¿Quién habla, pues?
Tapia. ¿Quién? Mm, Tapia. Creo que es frontal, apófisis frontal. ¿Quién Eso es- habla? Tapia, Carrillo. Bueno, Mauricio. es la apófisis frontal del maxilar, jóvenes. Surco infraorbitario, canal infraorbitario y termina en el agujero infraorbitario. ¿Qué hueso es este? Malar o cigomático. ¿Qué estructura es esta? Es el surco lacrimal, que después ya va a convertirse en el canal nasolacrimal. Todo esto en conjunto, jóvenes, es la cavidad orbitaria, la pared medial, la pared lateral, pared superior, pared inferior y el fondo de la cavidad orbitaria. El siguiente hueso que vamos a revisar es este, el hueso malar o cigomático, que si lo retiramos de esta superficie de la cara, la configuración es esta del malar o cigomático o pómulo. De la superficie orbitaria, esta es la cara externa que tiene el hueso cigomático. Entonces, si tiene una cara externa, pues tendrá una cara interna. Y aquí lo estudiamos con mayor detalle, jóvenes. Este es un hueso cigomático del lado derecho. Por tanto, esto es anterior, posterior, superior e inferior. Obviamente que todo esto es la cara lateral o externa. Y obviamente esto de acá va a entrar en la configuración de la pared latero-inferior de la cavidad orbitaria. Todas estas prominencias óseas, jóvenes, reciben las denominaciones de apófisis. Por tanto, este es el proceso o apófisis superior, pero mejor identificarlo como el proceso o apófisis frontal del cigomático porque se va a articular con la estructura de las mismas características. Si ustedes recuerdan en la mañana cuando hemos hablado del frontal, se va a articular con esa porción del hueso frontal. Posteriormente, ¿con quién se va a articular? Se caracteriza por tener una superficie dentellada y se va a articular o se llama el proceso temporal del cigomático. Obviamente que se va a articular ¿con quién? Con ese proceso cigomático que hemos revisado en la mañana de hoy, que tiene el temporal en su cara externa y cuya la región más posterior de este proceso estaban ahí, o están, mejor dicho, los tubérculos anteriores y posteriores delimitando la cavidad glenoidea para el cóndilo de la mandíbula. Tiene un proceso inferior y tiene un proceso anterior que van a estar en relaciones toda esta región, jóvenes, con el hueso maxilar, en ese proceso que hemos comentado en su región lateral del maxilar. Ahora, aquí como que no hay mucho detalle anatómico, pero en su cara interna sí, jóvenes. Esta es la cara interna que tiene el cigomático. Entonces aquí se habla o se describen con mayor detalle estos bordes que no son muy evidenciables en una vista lateral que tiene el cigomático. Entonces esto sigue siendo superior, esto es anterior y esto es posterior. Entonces aquí se identifican los bordes que tiene este hueso malar o cigomático. Un borde antero superior que entra en la configuración, vuelvo a repetirles, de la cavidad orbitaria. O algunos dicen es la faceta o superficie orbitaria de este hueso. Y que obviamente esto después se va a articular con las alas mayores del esfenoides. Tiene una cara póstero superior o borde póstero superior. Aquí se va a insertar la fascia temporal. Tiene una cara antero inferior
o borde anteroinferior, perdón, que es recto, como ustedes lo están viendo ahí, pero tiene una superficie rugosa para articularse con el proceso cigomático del maxilar. Y luego está el borde posterior. Y esta zona, jóvenes, va a constituir zona de articulación con el temporal, y este borde específicamente constituye la inserción para el músculo macetero. Obviamente en toda esta región de acá, en relación con el arco cigomático. Siguiente hueso, jóvenes. Esto es lo que hemos revisado, pero aquí está cortadito el cigomático. Los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Entonces, tiene una ubicación anterosuperior en la configuración, y eso no solamente anterosuperior, sino medialmente de la configuración ósea de la cara. Ya ustedes saben que son huesos planos, ¿no es cierto? Son dos huesos, y aquí lo tienen, jóvenes. Obviamente que aquí está un lado nada más. Esta es la cara externa. Esta es la superficie interna del mismo hueso. Estamos hablando de una mitad, de un lado nada más del hueso. Aquí se va a insertar el músculo piramidal, y en la cara medial o interna, que está en relación con las cavidades nasales, tiene diferentes detalles anatómicos que se resumen en estos diferentes surcos para la implantación de la mucosa propia de la nariz. Luego, como es medio rectangular, cuadrilátero, pero de aspecto plano, sobre todo en su cara externa, ¿qué tiene? Borde superior, que tiene esta configuración así gruesa y dentellada, porque se va a articular con el frontal y específicamente con la espina nasal del frontal. Tiene un borde inferior, a diferencia del superior, que es dentellado. Este prácticamente es delgado y de superficie más ancha, y es delgado así, jóvenes, porque esta constituye superficie articular para los cartílagos laterales en la conformación de la cavidad nasal, con una escotadura inclusive en su borde inferior. Tiene un borde anterior o interno, y esta región constituye superficie articular, obviamente, para el otro hueso nasal, obviamente con la misma superficie que estamos escribiendo para esta porción del hueso. Y también va a entrar en relación con la lámina perpendicular del esmoides. Y finalmente está su borde lateral. Y esta región, jóvenes, se va a articular ¿con quién? Con la apófisis frontal del hueso maxilar. Los dos huesos, así como los también estamos viendo acá, en una vista lateral, los dos huesos en una vista netamente frontal anteriores a estas, jóvenes. Aquí está el borde superior, borde lateral, borde inferior, el borde medial que constituye la superficie articular, obviamente para ambos huesos nasales. Esta es la cara externa. Entonces aquí se va a insertar el tejido blando que recubre esta región de la cara. Y esta es la cara interna. Y si es que quieren identificarlo mejor, esta es la que va a tener relación con las mismas cavidades nasales, pero en su parte más superior. Siguiente hueso, jóvenes. ¿Ven esto en rosadito? Es el hueso lacrimal o unguis. Y la ubicación de este hueso es en la región anterior de la pared medial o interna de la cavidad orbitaria. Tiene dos caras, como ustedes la están viendo ahí. Una que da netamente a la misma cavidad orbitaria, y la otra que entra en la conformación del canal nasolacrimal. Y si retiramos este hueso para evidenciar sus diferentes características, esta es la configuración que tiene, jóvenes, el hueso lacrimal. Recuerden que son huesos pares, por tanto tiene una cara externa, la que hemos visto en el anterior esquema,
Y esta es la cara interna, la que entra en la configuración del canal nasolacrimal. Esta cara externa, la primera característica que tiene es esto, jóvenes, la cresta lacrimal. Y que esta cresta lacrimal, a medida que desciende la longitud del hueso de superior a inferior, termina en esta pronunciación ósea que se llama el gancho. Y esta cresta es como si dividiese al hueso lacrimal en una superficie plana que está en relación con el etmoides y esta otra que entra en la configuración de lo que es el canal nasolacrimal. Y se completa con la rama ascendente que hemos comentado del hueso frontal. Y aquí va a estar alojado, jóvenes, una estructura anatómica conformante de la vía lacrimal, que es el saco lacrimal. Y la cara medial tiene esto, jóvenes. Tiene un canal vertical de características rugosas y un surco en el centro, por delante del canal que hay. Se va a articular con las fosas nasales, o va a estar en relación, perdón, con las fosas nasales. Y por detrás del canal van a estar en relación con las masas laterales del etmoide, como ustedes lo están viendo ahí. Y de bordes, tiene un borde superior que se va a articular con el frontal. Si no, se los muestro para que se ubiquen acá, jóvenes. Acá de esta superficie estamos comentando, para que se ubiquen. Entonces, borde superior, luego tiene el borde inferior, que va a contribuir a formar el conducto nasal y que se va a articular además con la concha nasal inferior. Tiene un borde anterior que se articula con el proceso frontal del maxilar. Tiene un borde posterior que se va a articular con la lámina orbital o lámina papirácea que hemos comentado en su región lateral de las masas laterales del etmoides. Y en cuanto a la constitución, esto se le considera como un hueso compacto en esta región de la configuración de la cara. Recuerden que esta es una vista lateral o externa, o que da su vista a la pared medial de las cavidades orbitarias, y esto es la cara interna, lo opuesto a esta que acabo de escribirles. Otra forma de identificar estos mismos detalles anatómicos, jóvenes, los tienen acá. Esta es la cara medial, esta es la cara lateral, borde superior. Aquí está el canal vertical en la configuración del conducto nasolacrimal y que también va a estar en relación con las fosas nasales, y esto en relación con la cavidad orbitaria. Las superficies articulares ya se los comenté en el anterior esquema. Incidiendo en lo mismo, jóvenes, ahí tienen al lacrimal. Acá obviamente han sido retiradas las demás piezas óseas conformantes de la cavidad orbitaria, el borde superior, borde anterior, borde posterior y su borde inferior. Siguiente hueso que vamos a revisar, jóvenes, eso que está ahí en un color medio rosadito, que es el palatino. Miren, jóvenes, hemos ido de anterior a posterior. Aún no hemos revisado este hueso que es la concha nasal inferior. Este hueso palatino, jóvenes, es como una L invertida. De la L, y en lugar de la L tirar, digamos, la línea horizontal hacia lateral, esto se tira hacia medial. Porque esta es la lámina o el proceso palatino del maxilar, y este es el proceso palatino o la lámina horizontal del palatino. Entonces, ambos van a conformar ¿qué? El paladar óseo o el paladar duro, obviamente para la configuración del techo de la cavidad bucal y paralelamente el piso de las fosas nasales. ¿Listo, jóvenes? Pues a esto también se le llama la bóveda palatina. Y bóveda palatina, ¿por qué? Por el proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Como les acabo de comentar, son dos huesos palatinos. Y ahí están, jóvenes. Es decir, como si fuese una L. Entonces,
En la descripción de los detalles anatómicos que tiene este hueso, de la lámina vertical del palatino, obviamente acá está el otro palatino, y esta es la lámina horizontal. Y ambas láminas horizontales se juntan medialmente para formar estos jóvenes. Y obviamente en su región más superior va a estar pues la cresta nasal, donde se va a articular el hueso vomer, como se los dije hace un momento. Entonces, por tanto, esto es lateral o externo de la configuración del palatino, lo mismo acá. Esto es medial, y si es medial, jóvenes, acá van a estar, pues, va a haber superficies de implantación de las conchas nasales. Esto es la porción superior, esta es la porción inferior, esta es una vista posterior y hacia adelante la vista anterior. Ahora, si separamos o estudiamos individualmente cada hueso, jóvenes, ¿cómo lo vamos a revisar? Este es un palatino, ¿de qué lado? A ver. ¿Izquierdo o derecho? Acá está rotado un poco medialmente para poner en evidencia y ver mejor la lámina horizontal del palatino. Y esta lámina horizontal del palatino, jóvenes, ustedes vean qué aspecto tiene. Un aspecto cuadrilátero. Por tanto, tiene una cara superior, la que están evidenciando acá, y hacia abajo la cara inferior. ¿Esta cara superior con quién está en relación? A ver quién participa. Con con el maxilar. ¿Quién habló? No sé. Mauricio. ¿Quién? Mauricio ¿Quién Mauricio fue? Tapia. Mauricio Tapia. No estoy ¿Quién? seguro, pero. Mauricio Tapia. Apellido. Mauricio Tapia. ¿El abogado del pueblo? No sé. Ah, creo que sí, no sé. ¿En la mañana no te dije abogado del pueblo? Sí, profe, se me dijo así. Ah, ya. No, la respuesta no está bien. Otra opinión. Se me pierden rápido, jóvenes. ¿Eh? Miren. Esta superficie que la ven acá, voy a retroceder nuevamente las diapositivas, jóvenes. Es esto, jóvenes. Esta cara están viendo ahí. Lo que está en celestito, y esta es justamente la cara superior, y esta es la cara inferior de esa lámina cuadrilátera que es la lámina horizontal del palatino. Entonces, si lo han visto ahí, ahora respondan. Con el piso de la cavidad nasal. ¿Quién habló? Claudia Morales. Claudia Morales. Sí, doctor. Muy bien, Claudia. Es el piso de las cavidades nasales, jóvenes. Y la cara inferior, Claudia. Vuelvo al esquema, jóvenes. Sería con la bóveda del paladar óseo. Vale. Muy bien, Claudia. La bóveda palatina o techo de la cavidad bucal. ¿Listo, jóvenes? Si es cuadrilátera, jóvenes, por tanto tiene un borde anterior que se va a articular ¿con quién? Con el borde posterior del proceso palatino del maxilar. Y este borde posterior es libre y que va a entrar en la configuración de la parte más posterior de las cavidades nasales que se llaman las coanas. Este es el borde medial y este es el borde lateral que prácticamente sirve de unión
con la lámina vertical del palatino. Aquí, ¿con quién se va a articular? Claudia. Si me respondes, eso quiere decir que estás bien ubicada y vas a entender todo lo que vamos a hablar de palatino. Vuelvo al esquema. Con el bomber, doctor. Naranjas. Acá sí viene el vómer, porque forma la cresta nasal. Pero toda esta superficie, vuelvo. Con el otro palatino, ¿Quién habló? Erika. Diferente, ¿no? Jóvenes, con la otra lámina horizontal del palatino. Y forman o contribuyen a la formación de la cresta nasal. O sea, la cresta nasal está formada por la elevación que tiene en su región medial el proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Espina nasal anterior y espina nasal posterior. Volvemos a donde estábamos. ¿Listo? Completadas y jóvenes la descripción de la lámina horizontal del palatino. Los bordes ya se los comenté, el anterior es delgado y le dije que está con el proceso palatino, el posterior, el borde interno con quien se articula y el borde externo. Lo mismo acá, jóvenes, sino que aquí está un poco rotado así para poder poner en evidencia esta región que tiene la lámina horizontal del palatino. Pero en una posición anatómica correcta solamente se ve así, jóvenes. Entonces aquí nuevamente evidenciadas las dos partes constitutivas. Lámina horizontal del palatino y la lámina vertical. ¿Qué hay en la lámina vertical o perpendicular? ¿Qué es esta, jóvenes? Voy a remarcarlo así. Es una vista medial y esta es la cara externa. Si digo medial, ¿esto con quién se relaciona? Esta cara, jóvenes. Ese es medial y este es lateral. Entonces, los detalles anatómicos, obviamente, si la foto es así, no vemos los detalles anatómicos. Por eso que aquí está medio rotado la superficie para poder evidenciar mejor. Pero si esto es a plenitud, la vista de la cara externa que tiene la lámina vertical o perpendicular del palatino. Y aquí estamos viendo parte de lo que es la lámina horizontal del palatino. ¿Con quién se relacionan estos jóvenes? ¿Esfenoides? No, esfenoides. Naranjas. Rayos. A ver, les voy a poner la misma imagen de antes. ¿Qué hay aquí, Claudia? Se juntan las dos láminas horizontales y se forma una elevación. ¿Cómo se llama esa elevación? Claudia. La sutura palatina media. La. Sutura palatina media. No. Sí, la sutura palatina media, pero tiene un nombre característico cuando se eleva. Cresta Estos nasal. jóvenes. ¿Quién va a opinar? Erika. Te escucho, Erika. Cresta nasal. La cresta nasal, jóvenes. ¿Y con quién se articula la cresta nasal, Erika?
Varias veces les he dicho, jóvenes, ¿no? ¿Con el bomber? Con el bomber. Muy bien, Érico. Bomber. ¿Y el bomber qué posición tiene para las cavidades nasales? Érico. Te digo Érico, pero no sé con quién estoy hablando. ¿Con quién hablo? Alessandro. Que Alejandro. Pues. Alessandro Cuaresma. ¿Pareja? Cuaresma. Ah, disculpa, Cuaresma. ¿Y el bomber qué hace para todos estos jóvenes? ¿O parte constitutiva de qué es? Chicos, el bomber, la lámina perpendicular del etmoides, forma el septum o tabique nasal desde el punto de vista óseo. Por tanto, todo esto es parte de Cuaresma. El etmoides. Ay, chicos, no tienen nada de imaginación. ¿Eh? A ver. Acá, miren, jóvenes. ¿Qué les dije que es esto? Toda esta superficie. Pared lateral de una de las cavidades nasales. Aquí está la lámina perpendicular del palatino. Y esta es la cara medial. Esa cara medial, jóvenes, la estamos revisando aquí. Esto es la cara medial del palatino. Y para el esquema que acabamos de ver, ¿qué cosa es? ¿Cavidad nasal? ¿Perdón? ¿Cavidad nasal? ¿Qué parte de la cavidad nasal? Vuelvo Parte al esquema. lateral, ¿Quién habló? Tapia Carrillo. Sí, jóvenes. La pared lateral de las cavidades nasales. Esto, jóvenes. ¿Se acuerdan que el proceso frontal del maxilar tenía una concha nasal inferior y una concha nasal superior? Aquí está, jóvenes. Cresta, lo mismo que hemos comentado para la apófisis frontal del maxilar. Cresta para la concha nasal inferior y la cresta etmoidal para los laberintos etmoidales. ¿Listo? Entonces, esta es la cara medial de la lámina perpendicular del palatino. Y en la cara externa, ¿qué hay, jóvenes? Encontramos más que todo superficies articulares. En este caso, por ejemplo, superficie articular ¿para quién? Para el maxilar. Entonces, esta zona que hace, reduce ese tremendo orificio como hemos visto en la cara nasal para el seno maxilar. Luego está la cara súpero externa. ¿Y esto para qué? Se va a articular con las apófisis pterigoides. Y específicamente de las apófisis pterigoides con su región anterior. Y a esto se llama el proceso piramidal. Y finalmente está la superficie esta para conformar la fosa pteriomaxilar. Obviamente va a estar el conducto palatino. Entonces, esta es la cara medial o interna de la lámina perpendicular que entra en la conformación de la pared lateral de las cavidades nasales. Y esta es la cara externa que va a tener superficies articulares para la apófisis pterigoides y para la cara medial del hueso maxilar. En esta misma cara, jóvenes, el borde anterior se caracteriza por ser delgado
mientras que la otra es por ser rugosa para articularse con las apófisis pterigoides. La parte más inferior, algunos dicen o lo describen como el borde inferior de la lámina perpendicular del etmoides, lo describen como el proceso piramidal del palatino. Y este proceso piramidal del palatino es el que se va a articular con las apófisis pterigoides. Luego, lo que falta describir, jóvenes, es esta región superior de la lámina vertical del palatino, donde lo característico es que hay dos procesos, un proceso orbitario, jóvenes, y un proceso esfenoidal. E interpuesto entre ambos, esta incisura esfenopalatina. Hasta aquí incisura. Pero cuando ella se articula con otro hueso, que es el cuerpo del esfenoides, van a conformar el conducto esfenopalatino. Acá lo cierra, entonces ya se convierte en un conducto. Y que obviamente después ese conducto va a poner en relación con la fosa de la misma denominación. Obviamente que está opuesto a esta superficie del palatino. Y si decimos proceso esfenoidal, jóvenes, significa en la mañana, ya les expliqué, que es una zona articular con el esfenoides, y este proceso orbitario va a entrar en la configuración de la cavidad orbitaria. Pero ¿qué detalles anatómicos encontramos en estos dos procesos? Jóvenes, encontramos lo siguiente. Esta es la escotaura que ya se los comenté, que se convierte en conducto cuando se articula con el esfenoides. Aquí está la apófisis orbitaria representada así en este círculo rojo, y aquí está la apófisis esfenoidal. Esta es la cara interna de este hueso. ¿Qué encontramos? Una apófisis que se relaciona con el maxilar superior, con parte del esfenoides y con los laberintos etmoidales. Entonces, estas son zonas articulares para esas tres porciones óseas. De esta misma superficie, ¿qué tiene en la cara opuesta? En la cara opuesta, jóvenes, tenemos estos detalles. La cara superior va a formar el conducto, como les dije, esfenopalatino, y otra vez se evidencian los mismos detalles que hemos comentado en el esquema anterior. Y esta superficie así horizontal que tiene el proceso esfenoidal es para que ahí descanse parte del cuerpo del esfenoides. Me canso. Ahora pues, estos piratas, ya. Siguiente hueso, jóvenes. Aquí, ¿qué estamos viendo? A ver, centremos nuestra vista aquí nomás, chicos. Acá estamos trabajando. ¿Qué es esto? A ver. En la mañana hemos revisado esto. Y todo esto que voy a señalar, jóvenes. ¿Qué es eso, Cuaresma? Etmoides. Ah, todo esto es etmoides, sí, me encantó. ¿Qué cosa Huesos es? de la cara. ¿Quién está hablando, pues? Claudia Morales. No escucho. Claudia Morales. Claudia, te escucho. Lo que señaló son los huesos de la cara en general. Sí, pero ¿qué parte de la cara? Pues, y acá estamos en una región bien específica. Diferente a esto.
¿Es la lámina perpendicular del etmoides? ¿Quién habla? Camila Castro, doctor. Muy bien, Camila. Solamente lo que está en plomito es la lámina perpendicular del etmoides. Y esto es el Bomer. Y estas dos estructuras en conjunto, ya se los dije hace rato y varias veces, conforma el tabique, el septum nasal o la pared mixta para ambas fosas nasales. O si quieren, divide en una fosa nasal derecha y en otra izquierda. ¿Estamos? Y esto que está en verde ya es parte de la región lateral, pared lateral, en este caso de la cavidad nasal del lado derecho. ¿Se ubican o no se ubican, jóvenes? Y en esa pared lateral que están viendo aquí la región, esto verdecito, jóvenes, es lo mismo de acá. Y esto es sí una netamente la estructura ósea de la pared lateral de la cavidad nasal. Y el objetivo de mostrarles esto, jóvenes, es para revisar este hueso, que es la concha nasal inferior. Esta es la cara medial de este hueso, así con esa configuración, ¿no es cierto? Y que lo que no se ve acá es la cara externa de este hueso. Entonces, desarticulado ese hueso de ahí, ¿qué vemos, jóvenes? Así de irregular es la cara medial y esta es la cara lateral. Esta es la extremidad posterior, o sea, la que se dirige, digamos, hacia las coanas, y esta es la extremidad anterior. Aparte de tener estas dos extremidades que tiene, dos elevaciones en su borde superior, que son la apófisis etmoidal o apófisis funciforme, y decimos etmoidal, para que se articule con el etmoides, y esta es la apófisis nasal o lacrimal, que se va a articular con el hueso lacrimal. Este es el borde inferior o libre de este hueso. Y en su cara externa, jóvenes, ¿qué encontramos? Esto que vemos acá es lo mismo que esta superficie. ¿Qué vamos a encontrar? Superficie articular en su borde superior. Y esta lámina así como colgando es el que se va a articular y que va a contribuir a disminuir ese diámetro inmenso que hemos visto del orificio de entrada que tiene el seno maxilar. Así, disminuye su diámetro. Esta es la extremidad anterior que se va a articular con el maxilar. ¿Listo, jóvenes? Entonces, proceso lacrimal, proceso maxilar, la extremidad posterior y la extremidad anterior. Esos son los detalles anatómicos que tiene este hueso lacrimal. Recuerden, perdón, hueso, concha nasal inferior o corneta nasal inferior. Entonces recuerden que la concha nasal superior y media son a expensas de la conformación de las masas laterales del, ¿qué hueso, Camila? ¿Qué hueso? ¿Quién lo recuerda? Etmoides. ¿Quién habló? Erika, doctor. No escucho. Erika. Sé que Erika ya está hipoglicémica, dejanada, cabizbuenda, medita baja. Siguiente hueso, jóvenes. Vean, les señalo nuevamente. ¿Cómo se llama este hueso, Cáceres? Bomer. Bomer. Aquí al Bomer solamente estamos viendo en este caso una de las caras. Pero la posición anatómica de este hueso, jóvenes, es así. Es una vista lateral. Esto es superior. La foto es lo más superior de este hueso y este es de un lado. Entonces, por tanto, este es un hueso plano que tiene una cara derecha, una cara izquierda. Y en esas caras hay estos surcos para el transcurrir de arterias y nervios, obviamente en relación con la cavidad nasal. Este es el borde superior
donde lo característico es que como si el hueso tuviese alas a este nivel, y justamente se llaman las alas del bómer, con un surco que es el surco bómeriano. Tiene el borde anterior, borde inferior y borde posterior. Entonces, aquí ya no creo que necesite comentarles. Y en la mañana, cuando hemos revisado el esfenoide jóvenes, les dije que el pico o rostrum del esfenoide se articula con el borde superior del esfenoides, incluyendo obviamente sus alas. El borde anterior, la lámina superior. ¿Dónde sale? Se los muestro el esquema. Acá estamos jóvenes. ¿Con quién? Con la lámina perpendicular del palatino. Esta región, jóvenes. Y la parte más inferior, ¿con quién se va a articular? Con la porción cartilaginosa conformante del septum nasal. El borde inferior, con algo que creo que hasta se les ha repetido el cansancio. Lo que está acá, jóvenes. ¿Cómo se llama esta superficie? Y aquí está parte de esa superficie. Completo se los muestro. Cresta nasal. Jóvenes. Apófisis. Cresta No. nasal. Cresta nasal. Esa cresta nasal, jóvenes, constituye superficie articular para este borde del bómer, borde inferior. Y este es el borde posterior. ¿Con quién se articula? Premio al que me lo diga. ¿Con quién se articula? No se articula con nadie, doctor. ¿Quién habla? Viene Mauricio. ¿Quién? Viene Mauricio. Ya no te escucho nada. Viene Mauricio. Ah, Mauricio, el abogado del pueblo. Es el borde No, libre. Villanueva. Ah, Villanueva, disculpa. Tú no eres el defensor del pueblo entonces. Chicos, este borde es libre y entra en la configuración de la parte más posterior de las fosas nasales. Es parte configurativa que cuando hagamos aparato respiratorio o cavidades nasales entra en la configuración de lo que son las coanas. Y finalmente, jóvenes, está un hueso que no reviste complejidad en su descripción. Es un hueso en forma de herradura, ¿no es cierto? Esto dentro de la tipificación es un hueso plano porque tiene caras, cara externa, cara interna, tiene bordes, un borde por supuesto en relación con la yuga alveolar, tan igual como hemos hablado en el maxilar, pero este es la mandíbula, y tiene un borde inferior aparentemente libre. Ahora, de esta configuración así en herradura, esta porción, jóvenes, se llama el cuerpo de la mandíbula o la rama horizontal de la mandíbula. Y después ustedes están viendo que hay otra porción del hueso que ya no es horizontal, sino es vertical. Entonces son las ramas de la mandíbula, ramas ascendentes o verticales específicamente de la mandíbula, que lo tienen acá o lo tienen acá también. Entonces, la que realmente tiene forma de herradura es el cuerpo de la mandíbula. ¿Y qué detalles anatómicos encontramos en esta cara externa o anterior, o también llamada cutánea? Porque que iban a estar en relación con músculos y obviamente la recubierta más externa es la piel. La parte más medial, como si fuesen dos hemimandíbulas, derecha e izquierda, como se juntasen ahí. Entonces ahí esa región recibe la denominación de la sínfisis mandibular, específicamente esta zona deprimida que tiene acá. Y que obviamente esta depresión que constituye la sínfisis termina que en una pronunciación.
Y obviamente la pronunciación ya no es una depresión, sino es una elevación. Y por tanto se llama la eminencia mentoniana. Eminencia mentoniana. Es cuando lo agarran ahí a Cáceres y le dicen, hola Erika. Bueno, lamentablemente no puede ver ahora el gesto, pero ya ella se imagina cuando la saludan. Lateralmente a esta sínfisis, a ambos lados, aquí solamente estamos viendo el lado izquierdo, pero el mismo detalle anatómico en el otro lado. ¿Qué encontramos? Si el maxilar tiene el agujero infraorbitario, este tiene un agujero que es el agujero mentoniano. Y por aquí van a hacerse externos los nervios linguales inferiores y también la arteria mentoniana a este nivel. Luego, como si, digamos, este fuese el punto de reparo anatómico de inicio, ven ustedes así como una línea elevada. Eso se llama, jóvenes, la línea oblicua externa. Y que más o menos esta línea oblicua externa, cuando se dirige hacia atrás y después cambia de dirección y entra en la configuración de lo que es el borde anterior de esto que es la rama ascendente de la mandíbula. Y esta línea oblicua externa, jóvenes, constituye zona de inserción de músculos que hay en esta región, el triangular de los labios, cuadrado del mentón, etcétera, que lo revisaremos cuando hablemos de los músculos de la expresión facial. Borde inferior, estamos hablando del cuerpo de la mandíbula, y el borde superior donde están los alvéolos dentarios con sus septum interalveolares. Y esto último que he comentado también es válido cuando hablamos de la yuga alveolar en el maxilar. En la cara posterior de esta porción del hueso, del cuerpo de la mandíbula, acá se ve mejor, jóvenes. Todo esto es el borde posterior. ¿Qué encontramos? Primero en la región más medial, como si fuese lo opuesto a la sínfisis, y pegado al borde inferior, 4 eminencias que se llaman las espinas mentonianas, o más identificables como las apófisis geni, que son 4. No se ve muy bien acá, pero que son 2 superiores y 2 inferiores. ¿Y esas espinas para qué? Para la inserción de los músculos en los superiores, los músculos genioglosos, y en los inferiores, los músculos genioideos, que son músculos suprayoideos. Luego, si hubo una línea oblicua externa, pues acá existe una línea oblicua interna, pero esta línea oblicua interna acá se llama la línea miloioidea. Y en esta línea miloioidea constituye superficie de inserción para un músculo que se va así, de lado a lado. Y por esa configuración que tiene, recibe o se le compara como si fuese el diafragma del piso de la cavidad bucal. Nos estamos refiriendo, jóvenes, al músculo miloioideo. Adyacente a esto y superior a las espinas mentonianas, que encontramos una fosita para una de las glándulas que hay en el piso de la cavidad bucal, que es una de las glándulas mayores salivales, que es la glándula sublingual, por debajo de la línea miloioidea, y una fosa más grande, jóvenes, que es la fosa para la glándula submaxilar, otra de las glándulas salivales mayores, por debajo de las espinas geni, ya pegado al borde inferior, encontramos 2 fositas, las fositas digástricas, para la inserción del vientre anterior del músculo digástrico. Y el vientre posterior de este músculo, ¿dónde se inserta? Sandra, Erika, Cáceres y Guamán. ¿Puedo repetir la pregunta, doctor? Ah, claro, ya está durmiendo, pues, señorita. Entonces, lo mismo, jóvenes. La yuga alveolar, el borde inferior, aquí está mejor identificada la fosita digástrica, y en algunos casos a este nivel, jóvenes, se ve como una muesca en el hueso. Es una escotadura para el transcurrir de la arteria facial a ese nivel. Entonces, hasta ahí la descripción de los detalles anatómicos que tiene el cuerpo, la mandíbula, que tiene forma de herradura, con su cara endobucal o posterior, y con la cara
externa o cutánea. Falta describir estos detalles anatómicos que hay en la rama ascendente o vertical de la mandíbula. Y lo completamos aquí. La rama ascendente tiene una cara externa, una cara interna, un borde superior y un borde inferior. El único detalle anatómico que tiene la cara lateral y que se describe en su región más inferior o donde cambia de dirección la rama horizontal o cuerpo con la rama vertical es esta tuberosidad, jóvenes, la tuberosidad massetérica. Y recibe justamente la denominación así de tuberosidad massetérica porque constituye zona de inserción de término del músculo massetero, uno de los músculos masticatorios que tenemos. Los mayores detalles anatómicos obviamente que están en esta superficie, en la cara medial o interna de esta rama ascendente. Y el primer detalle anatómico que encontramos en dirección hacia el borde superior, jóvenes, acá hay como una prominencia ósea, la manera de una espícula, de espina, y se llama la língula mandibular o espina de Spix. De ahí se va a insertar el ligamento esfenomaxilar. Y por detrás de esta espina de Spix o língula mandibular, jóvenes, no sé si ustedes logran ver, hay un orificio. Es el orificio mandibular o orificio para el conducto dentario inferior. Y este conducto dentario inferior, jóvenes, transcurre en la estructura, así, entre las dos tablas constitutivas del cuerpo de la mandíbula y finalmente termina a este nivel. Pero obviamente va a terminar en el orificio mentoniano en este lado, en este caso del lado derecho, y este otro en el lado izquierdo. Entonces, y por aquí también van a transcurrir, ¿qué? Los nervios respectivos para dar la inervación a las diferentes piezas dentarias, o sea, nervios y arterias para la inervación e irrigación de estas piezas dentarias. Luego, ¿ven este surco acá? Es el surco miloioideo, jóvenes. Igualmente, para el transcurrir de él, arteria y nervio de la misma denominación y obviamente para la irrigación e inervación del músculo miloioideo. Y si acá externamente existe una tuberosidad massetérica, internamente existe otra tuberosidad, que es la tuberosidad pterigoidea. ¿Y por qué la denominación de pterigoidea? Porque constituye superficie ósea para la inserción del músculo pterigoideo interno, otro de los músculos masticatorios. Luego está el borde anterior, que prácticamente es la continuación de la línea oblicua externa, como se les he comentado hace un momento. Luego está el borde posterior, y este borde posterior prácticamente está en relación con la glándula salival más grande que tenemos en la economía, que es la glándula parótida. ¿Y qué hay aquí, jóvenes? En el borde más superior de la rama ascendente de la mandíbula. Y para que vean mejor, ¿no? Esquemáticamente, jóvenes, este es el canal dentario. Acá está la espina de Spix y este es el orificio de entrada a este canal dentario inferior. Y después, obviamente, nacen los diferentes, en cisnerio, los diferentes filetes para dar la inervación respectiva a las piezas dentarias y obviamente tienen arterias para cada pieza dentaria. ¿Qué hay en este borde superior, jóvenes? Aquí. Existen dos apófisis, una y otra, y en el medio de las dos, una incisura. La apófisis más anterior es la apófisis o proceso coronoideo. Constituye superficie de inserción para el músculo temporal, específicamente la inserción de término. Luego está la escotadura mandibular, o también llamada escotadura sigmoidea. Por aquí van a transcurrir vasos y nervios que obviamente después se van a ir hacia la fosa cigomática. Y hacia atrás de esta incisura, ¿qué hay, jóvenes? Este
proceso más voluminoso, más robusto, que es el proceso condilar. Y este proceso condilar a su vez tiene lo más superior, es la cabeza o caput. Por debajo de la cabeza está el cuello. Esta cabeza, jóvenes, que es el cóndilo, está recubierta de cartílago. Constituye zona articular. Zona articular que se va a corresponder con qué otra superficie articular. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? Con la ¿Temporal? cavidad glenoidea temporal. No logré escuchar porque se cruzaron las voces ahí. ¿Quién va a participar? Ah, yo, ¿quién está? El temporal. El temporal es amplio. Ah, no sé qué es el temporal, no sé qué parte. Bueno, entonces O le sea, falta creo. entonces la respuesta. ¿Quién más desea participar? Es con la cavidad glenoidea del temporal. ¿Quién habló? Erika. Muy bien, Erika. Sí, jóvenes. Esta es la superficie articular que se va a corresponder con la cavidad glenoidea que hay en la cara inferior del temporal y conformar la articulación temporomandibular. ¿Listo, jóvenes? Y en el cuello, que es la parte inferior o estrecha, constituye, jóvenes, superficie de inserción del músculo pterigoideo lateral o externo, otro de los músculos masticatorios. Y en la base mismo de esta rama o de las ramas ascendentes, jóvenes, está esa superficie que coincidentemente con la tuberosidad masentérica también le llaman el ángulo de la mandíbula. Y esto es perfectamente identificable en cada uno de nosotros. Hasta ahí el mensaje, jóvenes, de huesos de la cara. Es el hueso yoides, que no tiene ninguna dificultad en su proceso de descripción y aprendizaje. Y la bibliografía lo tienen ahí. Testit y Quirós. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes. Si tuviesen alguna pregunta. Ninguno, profesor. No, profesor. No, profesor. Bueno. Si no hay preguntas, ¿algún comentario? Dena, has grabado la actividad, ¿no? Doctor, Denali me dijo que su pantalla está lajeada y que no puede contestar, pero sí estaba grabando. Y yo también, por si acaso, he grabado la clase. Ah, ya está bien. Se te agradece, Paulis.